videos que vamos a publicar en los próximos días en Pensar la Historia están grabados de hace por lo menos un mes. Con Flor en estos días nos comunicamos y hablamos acerca de la posibilidad o no, lo pertinente o no de publicarlos en este contexto, teniendo en cuenta lo que pasó el jueves pasado con el intento de magnicidio a la vicepresidenta de la Nación. Y decidimos que sí, porque queremos seguir apostando a pensar la historia, porque la sensación de tristeza, de asombro, de agobio, de ver comentarios de gente en las redes sociales que festeja el intento de magnicidio, que lo polemiza creyendo que es toda una cosa armada, o en su defecto aquellos que lamentan que no se haya concretado, nos empujan, nos llevan a pensar que necesitamos seguir enseñando historia argentina, porque parece ser que ni 30.000 desaparecidos ni el juicio a la Junta fueron suficientes para decir nunca más. Hola, soy la Coli y te invito a seguir pensando la historia. En este nuevo capítulo de Pensar la Historia te invito a pensar el peronismo. Y para eso vamos a tratar de revisar cuáles son los antecedentes y el contexto en el que surge este movimiento que va a quebrar la historia argentina en dos y que se convierte en una bisagra. Hay una historia argentina antes del peronismo y una historia argentina después del peronismo. Siempre les comparto esta idea a mis estudiantes. Yo puedo ser más o menos peronista o incluso no ser peronista, pero no puedo desconocer que la aparición del peronismo quiebra la historia argentina en dos. Se viene el surdaje. Vamos a contextualizar y vamos a ir viendo qué pasaba antes del peronismo para que sea posible ese peronismo. Un punto de inflexión, una fecha que tenemos que tener en cuenta para empezar a pensar el peronismo es cuando se produce el primer golpe de Estado el 6 de septiembre de 1930. Ese año es un año bisagra en la historia universal, en la historia mundial, pero también va a ser un año muy puntual, muy importante en la historia argentina. Se produce el primer golpe de Estado en un contexto donde hay una crisis económica que se inició un año antes, que en el año 29, la famosa crisis mundial del capitalismo, que va a impactar directamente en la Argentina, que va a tener que ver también cómo se va a ir posicionando el mapa mundial en cuanto a lo que es la geopolítica y la economía. En ese contexto se produce el primer golpe de Estado en la Argentina. Pero también, y a la par de ese golpe de Estado, hay todo un movimiento social que tiene que ver que, como consecuencia de la crisis mundial económica, se producen migraciones internas. Hay una crisis que va a impactar directamente en el modelo agropecuario, agroexportador de la Argentina, por lo tanto se va a producir un movimiento migratorio desde el interior hacia los centros que se empiezan a desarrollar como industriales, que serían Rosario, Buenos Aires, Córdoba. Entonces los antiguos peones de campo van a migrar buscando mejores condiciones de vida y generando este movimiento social que va a ser uno de los antecedentes del peronismo. Este movimiento social de migraciones internas va a generar un impacto muy importante en la conformación social de la Argentina de 1930, acompañado por un golpe de Estado y por todo un movimiento de ideas que empiezan a echar raíces en este momento. Ese contexto social es el que de alguna manera va a darle sustento al surgimiento de este movimiento que es el peronismo, ya que van a ser estos antiguos peones que se convierten en trabajadores de la incipiente industrialización argentina quienes de alguna manera se conviertan en el sostén social, en el sostén humano de este movimiento del peronismo. Esas migraciones internas van a generar que se desdibuje el antiguo mapa social de la Argentina y se conforme un nuevo mapa. De alguna manera va a tomar más preponderancia el sector popular, el sector medio va a tener que reacomodarse y de alguna manera la oligarquía va a empezar a ver cómo su protagonismo que viene de tantísimos años empieza a mermar o de alguna manera empieza a estar como más arrinconado, si me permite la expresión, porque los otros sectores sociales empiezan a tomar protagonismo. En ese golpe de Estado de 1930 participa un Perón muy joven, no va a tener una participación relevante o determinante, pero podemos decir que ya la figura de Perón está participando, aunque sea en papeles más secundarios, en ese primer golpe de Estado. El golpe de Estado inicia una etapa que llamamos de década infame, una década que va a estar signada por la corrupción y por los negociados espurios con el imperialismo británico, además del fraude electoral.
se restaura una vieja práctica, que era la práctica del fraude electoral, por eso se habla de restauración conservadora en esta década infame. Y esta década, que es una década de 13 años en realidad, comienza con un golpe de Estado, que es el golpe del 30, y termina con otro golpe de Estado, que es el segundo golpe de Estado de la historia argentina, que es el golpe del 43, donde ya hay una ideología, donde ya hay un sustento ideológico que cambia la fisonomía del golpe, que es muy diferente al primero. En este golpe de Estado del año 43 va a tomar relevancia una logia secreta del ejército, que es el GOU, Grupo Obra Unificación o Grupo de Oficiales Unidos, que ya tiene otra mirada sobre la política y que de alguna manera empieza a introducir esta idea de un nacionalismo que en realidad ya veníamos viendo desde el primer centenario, desde 1910, y que de alguna manera ese nacionalismo va a ir tomando los matices propios de la historia argentina, los matices propios de la realidad argentina, que no van a tener que ver con los nacionalismos surgidos en otros ámbitos y en otros lugares del mundo, y que va a ir tomando justamente los matices argentinos, un nacionalismo argentino. Ese Grupo Obra Unificación o Grupo de Oficiales Unidos sí va a tener a Perón como un protagonista. Este golpe de Estado del año 43 va a iniciar con una corta presidencia de Rawson, luego la de Ramírez, y la figura, por así decirlo, destacada va a ser la presidencia de Farrell. Pero detrás de Farrell, de Ramírez y de Rawson va a ir apareciendo la figura incipiente de Perón. ¿Y por qué es importante la figura de Perón? Porque Perón va a lograr algo único en la historia en ese momento, que es concentrar 3 cargos. Va a llegar a ser vicepresidente, ministro de Guerra y secretario de Trabajo. Y de esos 3 cargos me quiero concentrar en la Secretaría de Trabajo. ¿Por qué? Porque hace un minuto o a unos minutos te contaba acerca de este movimiento social que va a redefinir la conformación social de la Argentina, que son los movimientos de migraciones internas. Entonces es importante hablar de la figura de un secretario de Trabajo en un contexto donde el movimiento obrero, no como un movimiento sindical, sino como un movimiento social, se está conformando. Entonces, la figura de un secretario de Trabajo donde está creciendo esa masa de trabajadores en las incipientes industrias de Rosario, de Buenos Aires o de Córdoba es importante, porque va a ser de alguna manera el cargo que le dé más poder a Perón dentro de este gobierno de facto que se inicia justamente a partir de ese segundo golpe de Estado, Rawson, Ramírez y Farrell. Entonces, es importante que de estos cargos pongamos la lupa, miremos la figura de Perón como secretario de Trabajo. ¿Por qué? Porque empieza a crecer un movimiento sindical. De ese movimiento social surge un movimiento sindical en un contexto donde es posible, porque hay más trabajadores, porque hay trabajadores que van a empezar a tomar conciencia a partir de las condiciones en las que se trabaja, porque ya no estamos hablando de peones de campo, sino que estamos hablando de trabajadores en las fábricas, trabajadores y trabajadoras. De hecho, hay una figura muy pictórica, muy representativa, que cita a Abelardo Ramos para hablar de Evita cuando habla a partir de la transformación fisonómica que van a vivir estas trabajadoras, que se van a vivir del campo a la ciudad, que se convierten primero en trabajadoras domésticas, dice Abelardo Ramos, y luego, porque alguien les cuenta, se convierten en obreras de la fábrica. Y con un poquito más de poder adquisitivo, tiñen su pelo de rubio, dice Abelardo Ramos, en una metáfora que claramente alude a Eva Perón y que me parecía importante compartirles. En ese contexto, la figura de Perón es muy importante y va a lograr crecer en poder y también en la legitimidad que le dan estos sectores populares, estos sectores trabajadores. Ese crecimiento en algún momento va a llamar la atención de los jefes militares, específicamente del presidente, de Farrell, ¿no? Y van a mirar con cierto recelo, con cierta desconfianza, cómo este militar se acerca a los sectores populares y los representa. Así que en un momento le van a pedir a Perón que renuncie, lo van a obligar, ¿no es cierto?, a renunciar a los 3 cargos, secretario de Trabajo, ministro de Guerra y vicepresidente, y lo van a llevar preso a un lugar que también es un lugar muy, muy significativo, muy importante para la historia argentina, que es la isla de Martín García.
A esta altura, la figura de Perón era muy importante. En su vida personal tenemos que decir que ya era viudo, su primera esposa había fallecido, había tenido amores con otras mujeres, pero ya estaba muy comprometido y muy cercano a Eva Perón. Entonces, en ese momento de tomarlo preso, de obligarlo a renunciar, Perón se va a comunicar con Eva por medio de una carta y de hecho le va a presentar la posibilidad de que se retiren de la vida pública, que se retiren de la vida política y que se vayan a vivir tranquilos al sur, ¿no? Hay un momento de Perón donde ve que todo lo que había logrado hasta ese momento, toda su proyección o ideales parecían no tener lugar en la Argentina de ese momento y le propone a Eva por medio de una carta que se iban a ir a vivir tranquilos al sur, cosa que obviamente y afortunadamente no sucede. Bueno, en este movimiento, Perón, siempre en contacto con los movimientos sindicales, con los diferentes sindicatos, con los diferentes jefes de sindicatos, como por ejemplo Espejo, va a lograr que se revierta esta situación de detención y se lo traiga desde Martín García de nuevo a la ciudad de Buenos Aires y se lo lleve al hospital militar. A ver, hay un argumento que tiene que ver con su salud, pero fundamentalmente eso es un movimiento político, es un movimiento de alianzas para poder estar, por así decirlo, en la arena política de ese momento que era la ciudad de Buenos Aires. Lo traen a Buenos Aires, Perón logra obviamente mover sus contactos, yo les hablaba recién de los jefes sindicales, y se va a lograr que después del 10 de octubre ese movimiento ya sea que no se lo pueda frenar, que no se lo pueda detener, no por Perón en sí mismo, sino por lo que representan todos estos nuevos protagonistas de la historia que son los sectores de trabajadores. Así es que hacia el 17 de octubre se va a producir la irrupción de los sectores populares en la historia argentina. Horowitz dice que ese 17 de octubre marca la entrada en la arena política de los sectores populares argentinos, de estos trabajadores que van a venir desde el conurbano bonaerense en camionetas, en camiones, en colectivos, para llegar al centro de la política argentina, que era la Plaza de Mayo. Personalmente yo digo que estos trabajadores rompen con la tradición que se había iniciado el 25 de mayo de 1810. Esa entrada de estos sectores populares a la Plaza de Mayo rompe con una tradición con 135 años de historia donde los protagonistas y quienes habían contado la historia eran los oligarcas. Esa plaza que era su terreno natural, que era su terreno propio, se ve irrumpido, se ve invadido por un grupo de gente que va a ser visto por estos oligarcas desde las ventanas de sus palacetes alrededor de la plaza con desprecio. Esta horda animal, esta fauna, porque estas son las expresiones de los oligarcas, que llega e irrumpe sorpresivamente en la Plaza de Mayo en un 17 de octubre caluroso y que además osan lavarse las patas en la fuente de la Plaza de Mayo. Esta es la expresión de los oligarcas. Rompe la historia argentina este 17 de octubre. Irrumpe un sector que hasta ese momento no había protagonizado la historia. Vuelvo a repetir, y esto lo suelo decir en clases, se rompe con 135 años de tradición histórica donde la plaza y los movimientos históricos políticos eran privilegio exclusivo de la oligarquía. Acá aparecen los sectores populares, aparece el pueblo, por eso vamos a empezar a hablar de una democracia popular, de una democracia de masas. Estos trabajadores que llegan pasadas las primeras horas del mediodía, que se lavan las patas en la fuente de la Plaza de Mayo, crean este momento histórico que va a marcar esta ruptura y que de alguna manera va a posicionar definitivamente a Perón en esa dinámica política de 1945. Perón obviamente va a tener que ser traído a la Casa de Gobierno, a la Casa Rosada. Perón va a dirigirse en un discurso histórico que, vuelvo a repetir, hace este quebrantamiento, esta bisagra histórica y va a lograr avisarle a sus trabajadores que no solo no se va a ir al sur, sino que de alguna manera ese día queda conformado este movimiento, que no vamos a ponernos acá en la discusión si es el justicialismo o es el peronismo, ¿no? Que los nombres, en este caso me parece a mí que quedan hasta pequeños frente a un movimiento
que tiene que ver con la historia viva, son los trabajadores que salieron a la calle y que van a lograr que Perón no solo deje de pensar en retirarse de la vida pública e irse al sur, sino que empiece a conformarse como la figura política trascendental de la historia argentina en por lo menos las próximas décadas a partir de ahí.